En este video, chicos, vamos a hablar acerca de los números enteros, qué es lo que son y por qué existen, ¿ya? ¿Por qué se crearon, por qué se inventaron? El famoso conjunto Z, ¿ya? Los números enteros o conjunto Z. ¿Qué es lo que es en el fondo? Bien, les cuento que hay ciertas situaciones en nuestra vida, ¿no es cierto?, en nuestra vida cotidiana, en donde aparecen estos números. Por ejemplo, cuando yo voy al ascensor de algún edificio, ¿no es cierto?, y me fijo que está el piso uno, el piso 2, el piso 3 hacia arriba, y algunos edificios tienen subterráneo y dice -1, -2, -3. O sea, es el primer piso debajo del suelo, después el segundo piso debajo del suelo, el tercer piso debajo del suelo y así. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo muy claro de números enteros, ¿ya? Positivos y negativos. En este caso, los números negativos son usados para nombrar los pisos que van del suelo hacia abajo, ¿ya? También tenemos otro ejemplo, un termómetro que marca la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, en grados Celsius, ¿no es cierto? En los grados Celsius, el cero es la temperatura a la que se congela el agua, ¿ya? Al grado 1, en el grado 1 Celsius ya el agua puede comenzar a derretirse, ¿verdad? Y hacia arriba, a medida que va aumentando la temperatura, ya el cubito de hielo ya se derrite, incluso se puede llegar a evaporar, ¿no es cierto? Entre los 40 y los 50 grados se, se empieza a evaporar, a cambiar su estado, ¿ya? Y hacia abajo, digamos, una temperatura más fría que el cero, ahí vienen los grados menos, -10, ¿no es cierto? -1, -2, -3, -4, -10, -20, -30, -40, -50, -60 grados Celsius, ¿ya? Ya son temperaturas muy bajas. Por ejemplo, se sabe que en Rusia en un invierno muy frío pueden haber 40 grados bajo cero o -40 grados, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Nosotros en Chile hemos tenido veranos, pero de 40 grados de calor. Ya, ya, bueno, en el termómetro ya es fácil identificar estos números positivos y negativos, ya que marcan como la temperatura del ambiente, ¿ya? Y también tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, en cuando medimos altitud o profundidad, ¿ya? La famosa sigla metros sobre el nivel del mar, ¿ya? O metros bajo el nivel del mar, ¿ya? MSNM o MBNM, ¿ya? El nivel del mar es como un referente para colocar ahí el cero, ¿no es cierto? Es como el espejo, es como el límite entre lo que está sobre el nivel del mar y lo que está debajo del nivel del mar. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos ya, digamos, 1 metro sobre el nivel del mar, 2 metros, 3 metros sobre el nivel del mar, pero también existen los metros hacia abajo, ¿no es cierto? Cuando nosotros medimos la profundidad que puede tener el mar hacia abajo, 1 metro bajo la superficie del mar, o 2 metros, o 3 metros, o 50 metros bajo el nivel del mar, ya. Eso, ahí también tenemos un claro ejemplo de números que pueden ser enteros positivos y negativos, ¿ya? Bueno, esto es como para explicarles por qué se vio la necesidad en matemática de crear o de pensar que deben existir los mismos números naturales positivos, pero en sentido a la inversa, ¿no es cierto? Del cero hacia abajo, porque hay situaciones de la vida cotidiana que demandan esto para hacer ciertos cálculos, ¿ya? Entonces es importante este conjunto Z que incluye los números enteros positivos y enteros negativos. Bien, cuando hablamos del conjunto Z, inmediatamente lo que vamos a ver en matemática es el uso de la famosa recta numérica. La recta numérica, ¿ya? La recta numérica, que es como el dibujo más gráfico para simular esto de los números positivos y negativos y todo eso, ¿ya? La recta numérica es una línea, ¿no es cierto?, en donde yo al medio coloco, como en la mitad, coloco una marca, ¿no es cierto?, y digo, ese es el punto
Medio, ¿no es cierto? El famoso cero, ¿ya? El cero, que es el equilibrio, digamos, o el punto neutro, ¿no es cierto?, entre ambos universos, el universo de los números negativos y todo el universo de números positivos que existen, ¿ya? El cero es como el centro de la balanza y para acá están todos los números negativos y para acá todos los positivos, ¿ya? Y ahí, bueno, existen rectas numéricas que se subdividen de distintas formas, ¿no es cierto? Hay algunas que van de uno en uno, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, ¿ya? Voy a colocar aquí una división de uno en uno, ahí más o menos que me quede más o menos igual, ¿no es cierto? Los espacios. Voy a intentar ahí que el dibujo se note, que está más o menos a la misma distancia, cada rayita una de otra. Lo haría con regla, pero como estoy sujetando el teléfono para grabar este video, no se puede, ¿ya? Bueno, pero imaginen que el espacio es el mismo, ¿ya? Entonces, la recta numérica, ¿no es cierto?, pone el 0 al medio y de aquí del 0 hacia abajo, o sea, inferior a 0, vendrían todos los números, los mismos números que son positivos, enteros positivos, que son el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿no es cierto? Por eso es la flechita, o sea que continúa infinitamente hacia el infinito positivo. Voy a colocar acá el número infinito, el infinito positivo, ¿ya? O sea, continúa eternamente, ¿no es cierto? Todos los números en sentido positivo. Y luego vienen todos los números hacia atrás o hacia abajo, o como quieran decirle ustedes, ¿no es cierto? A la inversa, ¿ya? El menos uno, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ¿ya? Ir infinitamente, ¿no es cierto? Los números infinitamente negativos para allá, ¿ya? Esa es como la representación más clara cuando hablamos de el conjunto Z, los números enteros, ¿ya? Y fíjense que cuando hablamos de números enteros, solamente son enteros. Aquí no estamos hablando de fracciones, ni decimales, ni nada de eso. Solamente números enteros, ¿ya? Que pueden ser los positivos y pueden ser los negativos, ¿ya? Bueno, este primer video era como para explicar un poco de qué se trata esto de los números enteros, ¿ya? Ahora que hago esto, hay otro ejemplo súper claro de los números positivos y negativos. Es algo que siempre usamos en historia, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan cuando vemos geografía, ¿no es cierto? Y nos muestran el paralelo del Ecuador, ¿verdad? Y del paralelo de Ecuador vienen todos los paralelos hacia el norte, ¿no es cierto? El paralelo uno, 2, 3, 4, y después hacia el sur, ¿no es cierto? Todos los paralelos que vienen hacia abajo, uno, 2, 3, 4, ya. Aquí es otro ejemplo más de números enteros, que yo puedo decir ya esos son negativos, o esos son negativos y esos son positivos, ¿no es cierto? Depende de cómo lo quiera ver, ¿ya? Donde la línea del ecuador es como el grado o el paralelo cero, ¿ya? Ese es otro ejemplo. Y otro ejemplo más de historia, que es la famosa línea de tiempo, ¿no es cierto? De los años, donde están todos los años, ¿no es cierto? Está a la mitad, ¿no es cierto? El año uno. Bueno, acá en el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo histórico no usamos el año cero, usamos el año uno, pero después vienen todos los años, 2, 3, 4, 5, 10, ¿no es cierto? El 100 después de Cristo, ¿no es cierto? Después de Cristo, acá el 100 antes de Cristo, ¿ya? Los años antes de Cristo y después de Cristo, ¿se acuerdan? Ya. Ese es otro ejemplo más como para que se hagan una idea ya de por qué se crearon los números positivos y negativos y por qué existe este conjunto de números enteros Z. Más que nada por un tema de
hacer cálculos, ¿ya? De cálculos que permitan, ¿no es cierto?, eh, eh, a- contabilizar este tipo de situaciones de la vida cotidiana, ¿ya? Y que se usan en las distintas ciencias que estudian, ¿no es cierto?, los científicos y todo, y los historiadores, ¿ya? En nuestro próximo video vamos a hablar acerca de la suma y la resta de números del conjunto Z.